Segundo bloque del programa de hoy, y como te prometíamos al cerrar el bloque anterior, vamos a presentarte una nueva entrevista. Hace un tiempo atrás, nuestro compañero y productor Fernando Azambullo fue a hablar con Mario Margaritini. Mario Margaritini es un paisajista y un ambientalista de reconocida trayectoria en nuestra ciudad. Con él hablamos de muchos temas, y uno de los temas que abordamos, él como paisajista lo sabe y lo conoce muy bien, es sobre la importancia del árbol, que, como decíamos en el bloque anterior, qué función social cumple el árbol y cuáles son sus beneficios. De aquella entrevista extractamos este tramo. Hay un montón de cosas que eran conocimiento popular y que se han ido perdiendo. Y mucho antes de que existiera algo parecido a un ser humano en este planeta, los que tenían el control de lo que llamamos ciclo hídrico, que es esto de la evaporación, la formación de la nube, la lluvia, la creación de cauces, ríos y al mar y volver a la evaporación, desde mucho antes que existiera algo parecido a un ser humano, a eso lo manejaron siempre los vegetales. Y esto formaba parte del conocimiento popular. La gente ponía un árbol en un lugar X del patio para refugiarse de la lluvia. Todos nos hemos refugiado de la lluvia bajo un árbol alguna vez. Y el ciclo hídrico sigue estando manejado por los vegetales, y hasta se han hecho valiosos trabajos de investigación sobre manejo de cuencas hídricas a través de forestales. Y hay distintas mecánicas por las cuales la fisiología vegetal controla el agua que hay en un determinado territorio. Recién mencionamos la retención. La retención es una, y es mucho más valiosa de lo que creemos. Es decir, hay especies, yo tengo plantadas en aquella vereda 2 baguiñas, que son 2 árboles nativos, que recién ahora, hace muy poco, empezamos a recuperar los santafesinos, y las baguiñas tienen la capacidad, depende la calidad de lluvia, porque una cosa es si llovizna y otra cosa es si cae una lluvia torrencial con un caudal de 100 milímetros horario, ¿no? Pero tienen una capacidad extraordinaria de retener agua, y yo veo cómo después que dejó de llover, a veces durante todo un día por infiltración, va cayendo agua lentamente de las hojas de la baguiña. La baguiña es ese árbol que llaman falsa caoba, que no sé por qué le llaman falsa, porque es la caoba. Su madera es extraordinaria. Y en un trabajo en el que también participé y que se hizo alguna vez en Santa Fe, incompleto porque nadie entendió la importancia que tenía, encontramos los relatos de cómo se talaban las caobas del río Salado en Santa Fe para ser llevada por los mocovíes hasta el puerto de Colastiné, para ser llevadas hasta Madrid, para hacer las vigas y las aberturas del Palacio de la Moncloa. Así que si hoy los santafesinos quisiéramos saber cómo es la calidad de madera que disponíamos, tenemos que ir a España. Bueno, es un árbol que muy lentamente empezamos a recuperar en el espacio público. Y la realidad es que cuando uno está parado delante de un árbol adulto, lo que tiene delante, desde la última y más alta de sus yemitas hasta la última punta de la más profunda de sus raíces, son 10 metros cúbicos de materia vegetal. De esos 10 metros cúbicos, 6 son agua. Entonces, lo que tenés ahí delante tuyo en ese momento son 60.000 litros de agua que no van a ir a parar a ningún lado porque las está manejando el árbol. Quiere decir que 40 árboles por cuadra son como 24 millones de litros de agua que no van a ir a parar a ningún lado. Estamos hablando de 2,5 hectómetros de agua. Quiere decir que si se analiza el arbolado público de una ciudad y se hace con las especies apropiadas, yo no voy a decir que se terminó el problema de las presiones hídricas por lluvia en la ciudad, pero sí que disminuyó muchísimo, muchísimo. Y es muy importante esto de tomar en cuenta la especie apropiada, porque
Cada cultura se desarrolla en un paisaje y tiene ese paisaje incorporado en su inconsciente. Y si hay desplazamientos de gente perteneciente a una cultura, allá donde va, lleva consigo eso que tiene incorporado. Entonces Santa Fe, y no solo Santa Fe, el país entero, por ejemplo, se llenó de italianos. Y tenemos por todos lados cipreses piramidales que tienen una terrible incapacidad de retener agua. Y eso, allá en Italia, donde el territorio es muy pobre y el clima es muy malo, eso es muy bueno. Porque entonces, como es absolutamente incapaz de retener agua, ese agua queda disponible y es aprovechable. Y la utiliza el suelo y la utilizan otros vegetales. Pero a nosotros nos hace daño plantar las especies equivocadas. Es muy importante tomar en serio que el arbolado público no es, como creen algunos, plantar un arbolito en la vereda. Es un problema que debería tomarse como problema de Estado, no solo por esta cuestión de las inundaciones donde tienen una enorme capacidad, pero el arbolado público tiene una capacidad ambiental, por ejemplo, en control del ciclo hídrico, por ejemplo, en calidad del aire que todos respiramos, por ejemplo, en control de ondas sonoras adentro de una ciudad, sobre todo en las grandes avenidas. O sea, tiene enormes capacidades ambientales el arbolado público y esto debería ser tomado muy en serio por cualquier municipalidad. Pero además tiene capacidades culturales. Ya está. Los italianos que vinieron, o los suizos, o los alemanes, ya no están, somos argentinos, somos latinoamericanos, pertenecemos a este territorio, y ver permanentemente cedros azules o deodaras o ciprés piramidales nos lleva a otra cultura. Entonces, la cuestión identitaria, la relación que nosotros como cultura somos capaces de establecer con nuestra ciudad, también forma parte de las capacidades culturales que tiene el arbolado público correcto. Fue Mario Margaritini justamente quien en aquella ocasión nos había dado un dato revelador. El árbol cumple determinadas funciones que a veces somos ingratos y no tenemos en cuenta. Pero en una geografía como la nuestra, en una ciudad lamentablemente acostumbrada a sufrir peripecias como las inundaciones, habrá que tener en cuenta que un árbol recepciona algo así como 60.000 litros de agua. Digo, desde las raíces hasta la última hoja de su copa, el árbol cada vez que llueve, cada vez que hay algún tipo de tormentas, el árbol se deja para su interior 60.000 litros de agua. ¿Cuán importante significa para nosotros, para no sufrir, por ejemplo, inundaciones? Lo dijo Celano también en el primer bloque cuando hablaba de la necesidad de tener políticas públicas de arbolado público, entre otras cuestiones, para poder mitigar muchas veces los efectos de las inundaciones. En esta plaza también hablamos con el arquitecto Mazzarantani. ¿Quién es el arquitecto Mazzarantani? Es uno de los integrantes del CEPRONAT, el Centro de Protección a la Naturaleza, una organización no gubernamental de nuestra ciudad que hace años viene trabajando en cuestiones ambientales. No es casual que en aquella oportunidad con Mazzarantani y hoy estemos en la Plaza San Martín. Como te anunciábamos en el primer bloque, esta plaza se ha transformado en este último tiempo en un ícono de la resistencia. Aquí muchos santafesinos vinieron a abrazarla en diferentes momentos históricos hace muy poco tiempo, oponiéndose a aquel proyecto, a aquel rumor de que en este lugar iba a haber una cochera soterrada, como también lo hay ahora allí en lo que era la Plaza Alberdi o la Plaza de la Madre, sobre Avenida Alem. Aquel proyecto finalmente prosperó y pudimos ver con mucha tristeza, con mucha angustia, cómo muchos árboles eran sacados de cuajo, cómo aquella escenografía natural se iba modificando. Afortunadamente esta plaza hoy sigue manteniendo la misma estructura, la misma escenografía, porque fueron muchos los santafesinos que dijeron que no quería que se repita esa experiencia. Aquí hablamos con el arquitecto Mazzarantani también sobre el árbol y sobre la necesidad de tener políticas públicas para arbolado público.
La ciudad es un paisaje cultural, artificial y construido. En la forma de edificar, de usar la tierra, de conservar, de preservar, de mantener, se ve la cultura de un pueblo. El escritor Tomás Mann decía que la ciudad es una obra de arte colectivo. Hablar de una obra de arte colectivo es concebir todos los parámetros que hacen a la sustentabilidad urbana. Una gran ciudad tiene una gran vegetación. La relación es intrínseca, pero además de ser intrínseca es sustentable en el tiempo. Está comprobado científica y técnicamente que la sustentabilidad urbana está dada por la mayor cantidad de vegetales que existen en una zona o región. Como dice la Organización Mundial de la Salud, se requiere para cada habitante en cada zona o región 10 metros cuadrados de área verde, 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Eso implica la interrelación de que podríamos nosotros hacer una comparación que puede ser odiosa, pero puede ser importante, de decir que un árbol por cada habitante en una ciudad. Cuando decimos, ¿qué árbol coloco en el lugar que no está? Y entonces me pregunto, ¿quién se adapta a quién? ¿La vereda al árbol o el árbol a la vereda? Todo se debe adaptar a lo natural. Todos los países desarrollados, o la gran mayoría, a partir de lo natural se concibe lo artificial. Es decir, que se respeta lo natural para después concebir la ciudad artificial. ¿Cierto? No lo hicimos nosotros a través del tiempo, pero estamos a tiempo de que la gente se concientice de esta realidad que hemos vivido y cómo tenemos que recomponer nuevamente la ciudad. Esto requiere un trabajo arduo, que acá también está la historia del medio físico natural, porque hay especies longevas de más de 130 años que todavía persisten, son altivas, gallardas, esbeltas, y un poco enmarcan los senderos en cruz de cuando se concibió la plaza, ¿no? Ahí estamos leyendo carteles de dónde han venido determinados arbolitos, que cuando se cae hay que reponerlo, hacer la historia, traer a la escuela. Mire, aquello que estamos viendo, la higuera histórica, fue plantada por los chicos de sexto grado. Vino con un diploma, con un número de retoño de la casa natal de Sarmiento, la escuela Sarmiento. Miren si hay historia también en las plantas, ¿no? El verdadero cobijo del hombre, y ha sido en la historia la representación vívida de todos los próceres que han dormido o han descansado debajo de los árboles. El árbol forestal nacional es el quebracho colorado santiagueño, santafesino, chaqueño. Fue el 21 de agosto de 1956 en Mendoza declarado como el gran protagonista de la epopeya forestal argentina. El nombre quebracho, así ya lo tiramos, el nombre quebracho fue puesto por los nativos, no digamos indígenas, los nativos. Los nativos le pusieron quebracho porque la palabra es quiebra hachas, de la extrema dureza. Por eso todavía los durmientes del ferrocarril, el puente en el dique 1, todavía están desde el año 1905 y no se ha podrido, metido dentro del agua de su extrema dureza, no absorbe la humedad. Como para que tengamos un poco de idea de determinados parámetros que no conocemos y son parte de nuestra historia. Y el Centro de Protección a la Naturaleza, a través del tiempo y la historia, en el Boulevard, ha plantado ceibos en cada extremo para reverenciar a nuestra flor nacional y además porque es parte de nuestra identidad. Un árbol arraigado en una tierra, hundiendo sus raíces en el suelo, es parte viva del sentir de un pueblo, hacedor de formas, colores, luces, matices, vacíos, sombras, llenos, embellecedor de paisaje, enriquecedor del aire. Decía Constancio C. Vigil: contad los árboles de una nación y sabréis su futuro por venir. Hay temas que siempre decimos lo mismo, ¿no? Es nuestro nacimiento, es la madera de nuestra cuna y es el ataúd de nuestra muerte. Es decir, toda nuestra vida ha pasado, ha transcurrido y va a transcurrir a través del árbol, ¿no?
Este es un programa afortunadamente con muchas voces. Nosotros felices de que la gente que vive en nuestro entorno y que tenga este conocimiento esté tan disponible para poder brindarnos sus saberes. También felices de que la producción periodística haya acudido a cada uno de ellos para poder conocer qué es lo que pasa. Y qué importante lo que nos decía el arquitecto Mazzarantani en este caso, ¿no? Qué importante en cuanto a que tiene que haber políticas públicas para el arbolado público, que tiene que haber diseños ambientales, diseños urbanos, diseños ciudadanos, para que el árbol forme parte de nuestra escenografía, como una cuestión estética, sin lugar a dudas, pero también como una cuestión social, cultural y ambiental. Y será también responsabilidad de cada uno de nosotros poder transmitir esto a las nuevas generaciones para que podamos cuidar a aquel que nos facilita la vida y que nos facilita la existencia. Pequeño paréntesis para continuar luego hablando de estos temas, para presentar la segunda luz del semáforo, Fernando, es la luz amarilla que nos lleva al Parque Nacional Iguazú. Exactamente, en este caso nuevamente hablamos de los animales, porque se escapó un puma, ahora lo quieren cazar y bueno, muchas organizaciones ecológicas, medioambientales se están quejando justamente porque en realidad el animal está en su hábitat natural, nosotros estamos afuera. Y justamente por eso, porque es una información que nos deja algunas dudas, pero que estamos a tiempo todavía para poder modificarla, es la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. La semana pasada se anunció que en el Parque Nacional Iguazú y el acceso a las cataratas quedaron suspendidas las ventas de entradas, ya que permanecerá cerrado por la presencia de un puma. De acuerdo a lo confirmado por el propio ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa, un grupo especializado de guardaparques ingresará al parque para identificar al puma y van a adormecerlo. Tratarán de cazarlo porque está merodeando en el área de cataratas, en una zona de intenso uso de los visitantes. Por lo que se pudo saber, el animal será recapturado vivo y se colocará un collar transmisor, el cual será luego relocalizado en otro sitio del mismo Parque Nacional Iguazú. A principios de julio, un gran susto se llevó a una familia de Buenos Aires que recorría uno de los senderos del Parque Nacional Iguazú cuando un puma se cruzó en su camino y aunque lograron ahuyentarlo, esto obligó a los administradores a cerrar provisoriamente ese sector. Una medida importante porque se trata de salvaguardar la vida de las personas. Pero como decía Fernando, seguramente lo que hay que tener en cuenta es quién invadió a quién, ¿no? Exactamente, como en el caso de las nutrias también preguntarnos por qué está sucediendo esto. Y fue la luz amarilla la que cierra este segundo bloque. No se vaya, nos queda todavía material después del corte comercial. Tenemos los recomendados de Julia Porta, tenemos la agenda cultural, tenemos la tercera y última luz del semáforo. Bueno, nos queda todavía mucho material en este Onda Verde. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Viví el noroeste como nunca imaginaste. Déjate deslumbrar por sus atractivos y coloridos paisajes. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video.
Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.